Pero número. ¿Cuál? 13. 13. No, pero es el capítulo 5.3. Sí, muy bien. Perdón, ingeniero. Perdón, disculpe. Bueno, a ver, hicimos el 13. Pues vamos a hacer otro de esos mismos. ¿Cómo ven? ¿Sí quieren otro? ¿Del 15 al 18? ¿El 17? Pues órale. 17. Muy bien. A ver, me lo dictan por favor. Y igual a la integral de 1 menos 3x a x. No a 1. Es a 1. ¿De quién? O al cuadrado de... Sí, pero... De veras no quiero parecer como así necio, extraño, estrambótico. ¿Qué otra palabra? Ándale, no. Chéquenlo, búsquenlo. Yo tengo que decir, ahí está, porque eso pasó. Lo pueden investigar, pero no sabía. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Me interesa. Bueno, vamos a continuar. Ya dejemos eso por un lado. Vamos a utilizar la regla de la cadena, ¿sí o no? Pero antes, ¿qué pasa? Que acuérdense que el límite inferior tiene que ser constante, ¿sí o no? Y el límite superior es el que tiene que ser variable. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora sí, nos pide que derivemos. Vamos a tener que... ¿Sí se alcanza a ver o está muy clarito? ¿Sí se ve? Bueno, si no se ve me dicen por favor. Ahí está. Pero vamos a tener que utilizar la regla de la cadena, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? La voy a poner aquí abajito. Acuérdense que tengo que utilizar un cambio de variable. Tengo que hacer un cambio de variable. Generalmente esa variable le he llamado, no le puedo llamar U porque ya la estoy usando. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué le pongo? La que quieran. Z, W, V, Z. Z va a ser esta, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, aquí mismo voy a poner, tendré que hacer esto. D de Y con respecto de Z, ¿verdad? Y luego de Z en dx. ¿Para qué? Para que me quede el y' que viene siendo dy en dx. ¿Sí están de acuerdo? O sea, yo quiero tener y', pero y' es de y en dx. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿de qué forma logro ese dy en dx? Aplicando la regla de la cadena. Bueno, pues aquí está. Tiene que ser primero dy en dz, ¿verdad? Y luego dz en dx. Para que se haga la cadenita así y me quede el dy en dx. Bien. Entonces, pues esto es como de y, que viene siendo la integral. No le voy a poner y, sino ya ponerlo así, ¿verdad? Acuérdense que y es la integral. ¿Sí están de acuerdo? Mira, ahí está. Esto viene siendo esto. Bueno, aquí lo voy a poner así paso por paso. Sí. A ver, ¿están de acuerdo que esto viene siendo el dy en dz? ¿Sí o no? Ah, pero nada más que aquí, perdón, z, en vez del 1 menos x. ¿Sí estamos o no? Y luego por dz con respecto de x, pero ¿quién es el z? El 1 menos 3x. ¿Sí estamos? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que me va a quedar menos
z cúbica sobre 1 más z cuadrada. ¿Sí se acuerdan, verdad? El menos lo puedo sacar, nada más que darle la derivada de la integral y pues queda todo integrando con z. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Por de... ¿cuánto vale esa derivada? Menos 3. Ahí está. Pero la derivada es con respecto de x. Y aquí tengo z, ¿qué hago? Lo pongo con la x. Lo cambiamos todo, ¿sí o no? Me va a quedar 3 por z cúbica, pero z cúbica, ¿quién es? 1 menos 3x al cubo sobre 1 más 1 menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Podemos desarrollar si queremos, pero no creo que sea necesario, ¿eh? No creo que sea necesario. Vamos a ver la respuesta que nos da el libro. Es el 5.3. ¿Qué número? 5.3, el 7. 17. Muy bien. Miren, ahí está. ¿Sí o no? Sí, ya les pasamos el ¿verdad? ¿No les he pasado el...? No. Bueno, ¿quién no tiene? ¿Nadie lo tiene? Tú ya lo pasaste, ¿no? No. Pero ¿qué es los dos? Acuérdense que el solucionario es herramienta de estudio, fue lo que yo les dije. Yo no tengo ningún inconveniente en que se tenga porque es herramienta de estudio. O sea, hago los ejercicios, veo la respuesta, veo si lo hizo igual que yo, de otra forma, pero que sea igual, o me ayudo, en dado caso si ya definitivamente me atoro. Entonces, si gustan, se los puede compartir el ingeniero. Pues pásalo. Nada más que está muy pesado, ¿eh? Sí, 3 megas. Pero por lo menos del capítulo 5.1, si quieren, pues digo, se los puedes pasar así por. ¿Sí? Bien. Ok, pues ahí está. Bueno, pues vamos a continuar. Miren, fíjense, aquí dice del 19 al 42, hay que hacer estas integrales. ¿Sí? Estas integrales son definidas, pero bueno, miren, para hacer esas integrales ya tenemos que ver las formulitas. Tenemos que ver las fórmulas de las derivadas, pero estoy viendo que no las... Aquí están, miren. Esas son las... ¿En qué página está? Está en la página 392. Bueno, bien, esta tabla son de las integrales más sencillas indefinidas. Fíjense cómo estas integrales no tienen límites. ¿Sí? Cuando una integral tiene límites se llama definida. Si no tiene límites se llama indefinida, antiderivada o primitiva. ¿Sí? Pero los nombres más usados son el de antiderivada pues sí, prácticamente antiderivada. Bien. Entonces, estas fórmulas, ¿de dónde salen? Pues miren, salen pues de lo que viene siendo la integral, lo contrario de derivar, y es algo que ya hemos estado haciendo. Es algo como, por ejemplo, a ver, se supone que la integral es lo contrario de derivar, por lo tanto, ¿qué al derivar me da coseno? Pues el seno. ¿Sí? ¿Qué al derivar me da x a la n? Pues x a la n más 1 entre n más 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si derivo x a la n más 1 entre n más 1, ¿qué pasa? Se baja el exponente, me va a quedar x y luego al exponente le resto 1. Entonces me va a quedar n más 1, x a la n más 1 menos 1 entre n más 1. Se va a cancelar el n más 1. O sea, a ver, mira, yo tengo x a la n, que al derivar me da x a la n. Bueno, pues como sé que al derivar se baja el exponente y le resto 1,
Entonces, tendría que ser x más 1, x a la n más 1. ¿Para qué? Para que el derivarla me quede x a la n, ¿sí o no? Puesto que le resto 1 al derivar, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? Bien. Pero al derivar, el exponente queda como factor, entonces aquí debe de ser un 1. ¿Cómo hago que ese n más 1 sea 1? Pues tengo que dividir entre, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces así salen esas fórmulas. Son como una reingeniería o una ingeniería inversa, ¿sí o no? Sí saben que hay una ingeniería inversa, ¿no? De hecho, eso es algo que seguramente van a tener que hacer. La ingeniería inversa es al revés de la ingeniería. La ingeniería parte para hacer algo, pero la ingeniería es algo que ya está hecho y nos vamos hacia atrás para saber cómo se hizo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces eso viene siendo como ingeniería inversa. Entonces hagan de cuenta que eso se sacó como por ingeniería inversa. Que al derivar me da el integrando, ¿sí o no? ¿Sí? Y así sale. Así sale. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a utilizar estas formulitas para hacer estas de acá. Está medio raro. Si se fijan, la tablita viene después y antes están los ejercicios. Pero bueno. Entonces, vamos a empezar. A ver. ¿Ya se fijaron entonces que vamos a usar esa tabla? ¿Sí o no? Ya la conocían, ¿sí o no? ¿Quién la vieron en la prepa? Algunos. ¿Sí están de acuerdo? ¿Quiénes no la habían visto? ¿Quiénes no la habían visto? La tabla. ¿No? Bueno, pero pues ahí está la tablita y vamos a empezar. Entonces fíjense, no es difícil. A ver. Vamos a hacer una de estas. Cualquiera. 22. Dice integral de 0,1 de 1 más un medio de u a la cuarta menos un qué? 2 quintos de u a la 9 diferencial de 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, esta es una integral definida. ¿Sí o no? Es una integral definida. ¿Cómo la vamos a resolver? Bueno, no la vamos a hacer por suma de Riemann, obviamente, porque aquí ya tenemos a la cuarta y a la 9, no tenemos las formulitas de las sumatorias. Lo vamos a hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo versión 2, ¿sí o no? Que es la que vamos a usar de ahora en adelante para integrar funciones, integrales definidas. Acuérdense que esto es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Algo que se me estaba pasando. Fíjense cómo en esta tablita ya vimos cómo salen las antiderivadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero todas ellas tienen esa C. Esa C. Y ya lo habíamos comentado. ¿Por qué esa C? Porque ya se perdió el buen 8. Lo que pasa es que la derivada de un número es 0, ¿sí o no? La derivada de un número es 0. Entonces, si yo pienso correctamente, puede ser que esa función que acabo de encontrar haya sido sumada por un número que al derivarme de 0 y no aparece en el integrando. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, esa C es cualquier número real. Se le llama constante de integración. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué no aparece en el teorema fundamental del cálculo versión 2? Pues porque se cancela. ¿Sí se acuerdan que ya lo cancelamos, verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? O sea, aquí ya la antiderivada no metemos la C porque se va a cancelar. ¿Sí? Entonces esa es la ecuación. Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Qué hacemos para hacer esa integral? Bueno, primero que nada, hay que aplicar los teoremas. Estoy integrando una suma. Entonces, hago la suma de integrales. ¿Sí están de acuerdo? Mira, así
luego así, obviamente de 0 a 1, luego menos 2 quintos, ¿de quién? De u a la 9 de u. ¿Sí estamos? Sí. Pero aquí me falta la integral. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ok? Bien. Fíjense que aquí es como si aquí le pusiera el 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cuánto vale la antiderivada de du? Bueno, esta integral. A ver, ¿tenemos la antiderivada? No está, ¿verdad? Bueno, se las pongo. La antiderivada de dx es x más c. ¿Sí está? Es la segunda, porque es k de x, pero k puede ser 1. Ok, viene siendo esta, sí. ¿Sí están de acuerdo? Acuérdense que vamos a trabajar con las antiderivadas. Entonces, ¿quién es la antiderivada de esta? X. Ah, pero una cosa, mi variable no es X, mi variable es U. Mi variable independiente es U. ¿Sí? Ya lo habíamos comentado, las variables son mudas, entonces en este caso no es X, es U. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, muchos libros manejan esta notación. U de 0 a 1. ¿Sí? Básicamente es como si esto lo hiciéramos así. ¿Sale? Para que vayamos en orden. Bien. Más, ¿aquí qué hago? Saco el 1/2. Si se fijan que ahí la que estoy aplicando es la que dijo el ingeniero que tenían acá. Saco el 1/2, ¿sí se acuerdan? Sí. Y entonces nada más me va a quedar la integral, lo voy a hacer paso por paso. Así. Menos, aquí incluso, fíjense bien, debería de haber sido así. ¿Para qué? Para que después saque el 2 quintos, ¿sí o no? Y me quede así. ¿Sí estamos? Bien. Ahora sí, esta sí la puedo hacer. La antiderivada es U y es U en el límite superior 1 menos en el límite inferior es 0. ¿Sí o no? Más 1/2. ¿Quién es la antiderivada de U cuarta? Es esta. N vale 4, entonces sería U a la n más 1, o sea, la 4 más 1 es U quinta entre 5. ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. ¿Sí? Menos 2 quintos, la antiderivada de 1 novena, U a la 10 sobre 10 de 0 a 1. ¿Sí o no? Bien, me voy a venir para acá. A ver, esto pues me va a dar 1 más 1/2 que multiplica a la antiderivada evaluada en 1 es 1 a la quinta, 1. ¿Verdad? Menos 0 a la quinta. Perdón, 0 sobre 5. ¿Sí se entendió eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Allá? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió? Bien. Menos 2 quintos que multiplica a la antiderivada en esta menos esta. Entonces abrimos corchete o paréntesis, como quieran. ¿Sería quién? 1 sobre 10. ¿Sí se entiende por qué es 1 a la 10, verdad? Porque es 1 a la décima, pues es 1 entre 10. Menos 0 sobre 10. Bueno, ¿qué me va a quedar? 1 más, esto me da 1 quinto. 1 quinto por 1/2, 1/10. Menos, eso me va a quedar 1/10 por menos 2 quintos, menos 1/25. Ya simplificándolo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto nos da esa suma? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? ¿Y? ¿Mande? 57 sobre 50. 57 cincuentavos. Bien. Vamos a comprobarlo, pero lo vamos a comprobar por software. Fíjense bien. Podemos evaluar integrales definidas con software, GeoGebra, matemática, derive, etc. Yo voy a manejar el Wolfram.
Ya no me va a dar tiempo de que les platique, pero ahorita lo vamos a hacer y después hablamos de este software. Pero pueden utilizar cualquiera. Mira, aquí si yo voy a utilizar matemática, me vengo aquí a avanzada, aquí está la integral definida, ¿ya se fijaron? Entonces la pongo, el límite inferior es 0, 0 superior 1, aquí ponemos la expresión que es 1 más un medio de u a la cuarta, luego menos 2 fracción 5, ¿qué más? U a la 9 y ya, ¿verdad? Y mi variable es U. Bueno, vamos a sacarla. Obviamente me la hizo mal, ¿por qué? Porque no la tengo que poner así, mira, así bonita. Todo esto entre paréntesis, por ejemplo. A ver, evaluamos y ahí está. 53 cincuentavos. ¿Qué es eso? ¿Sí? Bueno, pues ahí está, es una herramienta. Vamos a dejarle aquí. Que pasen un buen fin de semana. Pásensela bien, estudien, prepárense, les voy a compartir material, obviamente nos vemos el próximo lunes y chequen eso, de veras. Sí. Yo los invito a que lo hagan, si no quieren, pues tampoco les puedo obligar, ¿no? De cada quien. Pero son temas